Dicen que la carretera te da libertad, pero para mí siempre fue una condena. Cada curva, cada kilómetro recorrido en mi camión era un recordatorio de lo solo que estaba. Entre bromas machistas en las áreas de servicio y silencios cargados en los descansos obligatorios, aprendí a sobrevivir fingiendo. Reía cuando había que reír, asentía cuando tocaba, pero por dentro me consumía un vacío que nunca confesaba. Nadie sabía que, mientras ellos se burlaban de los maricones, yo me mordía la lengua para que no se notara cuánto me dolía. Fue en un área de servicio cerca de Valencia cuando lo vi por primera vez. Daniel. Bajó de su Scania con una energía que contrastaba con mi cansancio acumulado. Lo observé desde la distancia. Sus movimientos eran rápidos, impacientes, como si la carretera no pudiera contenerlo. No nos dijimos nada, pero su presencia me golpeó como un trueno en medio del desierto. Ese día fingí indiferencia, aunque mi mirada lo buscó más veces de las que debí permitir. A partir de entonces, empezamos a coincidir con demasiada frecuencia para ser casualidad. En un polígono industrial, en un restaurante de carretera, incluso en una gasolinera de La Mancha. Siempre era lo mismo. Un saludo breve, una mirada fugaz y nada más. Sin embargo, la tensión crecía como una cuerda que alguien estira al límite. Había algo en él que reconocía en mí mismo. La rabia de vivir atrapado en un papel que no te pertenece. La soledad de un hombre que no puede mostrarse tal cual es. Yo me repetía que lo observaba por precaución, porque en este oficio hay demasiado pirata y conviene saber con quién te cruzas. Mentira. La verdad es que cada vez que lo veía sentía un nudo en el estómago. Me gustaba la firmeza de sus gestos al maniobrar, el tono grave de su risa cuando hablaba por el manos libres, la manera en que su silencio decía más que las conversaciones ruidosas de otros camioneros. Y aunque intentaba disimular, sabía que él también me miraba. A veces levantaba la vista y lo encontraba observándome con esa mezcla de desafío y curiosidad que me dejaba sin aire. Todo cambió una noche de otoño. Una tormenta brutal cubrió la carretera entre Valencia y Zaragoza. El cielo se oscureció de golpe, la lluvia caía a cántaros y el viento hacía temblar los remolques como juguetes. La radio insistía en que nos detuviéramos, y lo hice en un área de servicio abarrotada de coches y camiones. El aparcamiento era un caos. Apagué el motor y entre los relámpagos vi cómo el Scania azul de Daniel se estacionaba a pocos metros. El restaurante estaba lleno hasta reventar. No quedaba ni una mesa libre. Me quedé en la barra con una cerveza, dispuesto a esperar. Entonces escuché su voz a mi lado. «Queda un hueco allí». Le hicieron sitio en una mesa donde cenaban 3 camioneros más. Uno de ellos me llamó. «Oye, el del Iveco, ven, aquí sobra una silla». No podía negarme. Me senté frente a Daniel, tan cerca que podía sentir la humedad en su ropa tras la carrera bajo la lluvia. Los demás hablaban de fútbol, de reglamentos absurdos y de la tormenta, pero yo apenas escuchaba. El verdadero ruido era el que vibraba entre nosotros. Cada mirada suya era un golpe en el pecho. Cada roce accidental bajo la mesa me incendiaba por dentro. Cuando los otros se marcharon a dormir, quedamos solos. La botella de vino a medio terminar nos separaba. Afuera la lluvia golpeaba con furia, como si quisiera acompañar la batalla interna que nos consumía. Pensé en levantarme, volver a mi camión y enterrar todo aquello en silencio, como había hecho siempre. Pero entonces él me miró fijo, sin apartar la vista. No dijo mucho, solo una pregunta disfrazada de simpleza. ¿Otra copa? Su tono no hablaba de vino, hablaba de un umbral, una hora o nunca. Yo, que había pasado media vida eligiendo el camino cobarde, respondí con una sola palabra. Sí, ese sí cambió todo. El aire se volvió denso. Daniel llenó mi copa con un gesto lento. Sus dedos rozaron los míos y el contacto me recorrió como un rayo. Durante un minuto no hablamos. Luego él bajó la voz. A veces siento que esta cabina es más jaula que casa. Aquella palabra me atravesó.
Era exactamente la que yo había usado 1000 veces en mi cabeza. Me atreví a contestar. Lo es. La carretera se hace interminable cuando nadie te espera al final. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi reflejado en él el mismo vacío que me devoraba a mí. Por primera vez no me sentí un extraño frente a otro hombre. Éramos dos condenados reconociéndose en silencio. Él se inclinó un poco hacia adelante. Su rodilla volvió a rozar la mía, pero esta vez ninguno apartó el contacto. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar. Sentí que bastaba un gesto mínimo para que todo estallara, y lo hice. No me moví. Daniel colocó su mano sobre la mía, firme, cálida, temblorosa. Yo no aparté la mía. Fue como abrir una puerta cerrada durante años. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de aquella mesa, lo único que importaba era que, por primera vez, no estaba solo en mi jaula. El amanecer no trajo calma, sino un golpe seco de realidad. Abrí los ojos en la litera del Scania y lo primero que vi fue la espalda de Daniel. Dormía inquieto, girándose, con la respiración entrecortada. Durante unos segundos me quedé quieto, intentando alargar esa tregua imposible. Pero entonces, el rugido de motores en el aparcamiento me devolvió al mundo real. El pánico me invadió. ¿Y si alguien nos había visto entrar juntos? ¿Y si corría la voz en la carretera? Cada mirada, cada broma, cada sospecha podía volverse un cuchillo. Me incorporé en silencio, con la garganta seca. Daniel abrió los ojos de golpe, como si sintiera mi miedo. Nos miramos apenas un instante. Su gesto se endureció de inmediato. «Tengo que irme», dijo con voz tensa. Asentí sin responder. Se vistió a toda prisa y, sin mirarme, abrió la puerta. Ni una palabra más, ni una despedida. Solo el sonido de la lluvia ligera y sus pasos alejándose. Lo vi subirse a su camión y arrancar con prisa. En segundos desapareció del área de servicio. Me quedé en aquella litera sintiendo que todo lo que había ocurrido se desmoronaba con la luz del día. Las semanas siguientes fueron un tormento. Cada vez que veía un Scania azul a lo lejos, el corazón me golpeaba como un martillo. Una vez lo adelanté en la A3, nuestros camiones rodaron en paralelo unos segundos. Yo giré la cabeza, pero él mantuvo la mirada fija en la carretera, la mandíbula rígida, como si yo no existiera. Otra vez lo vi en una gasolinera de Castilla. Apenas me reconoció, pagó y salió apresurado, como huyendo de un fantasma. El gasolinero me preguntó si lo conocía. No respondí. La tensión me consumía. Habíamos compartido una noche que lo había cambiado todo, y ahora ese recuerdo era veneno. No podía dormir. En cada parada miraba alrededor, temiendo encontrarme con él, y al mismo tiempo deseándolo. La carretera dejó de ser refugio. Se convirtió en un campo minado. El destino nos alcanzó en el peor momento. Mi camión sufrió una avería en un tramo desolado de La Mancha. Frenos fallando, presión perdida. Logré llegar a un taller polvoriento en mitad de la nada. El mecánico masculló que serían horas de espera. Me resigné, me refugié en la sombra de la nave oxidada y cerré los ojos, cansado de todo. El ruido de un motor conocido me heló la sangre. Abrí los ojos y ahí estaba, entrando en el mismo taller con una rueda trasera hecha trizas. El Scania azul de Daniel. No podía ser casualidad. Frenó de golpe, bajó del camión con furia y al verme se quedó congelado. Nos miramos como dos enemigos frente a frente. El mecánico soltó una carcajada. «Hoy es el día de los pupas. Os va a tocar esperar». Daniel pasó por mi lado sin decir palabra y se encerró en la oficina. Yo me quedé fuera, caminando en círculos. Cada minuto era un suplicio. Lo observaba de reojo, rígido en aquella silla, sin mirarme. El calor del mediodía caía como plomo. Un perro flaco ladraba sin descanso. El silencio entre nosotros era más insoportable que cualquier tormenta. Después de una hora, él se levantó de golpe y salió hacia mí. Me empujó contra la pared con solo un paso.
Sus ojos ardían de rabia. ¿Se puede saber qué te pasa?, espetó. Intenté sonar firme. A mí no me pasa nada. Se rió sin humor. ¿Nada? Llevas un mes huyendo como si me temieras. ¿Qué somos ahora? ¿Dos desconocidos que se cruzan en silencio? No supe qué responder. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas respiraba. Hablo de esa noche, insistió, bajando la voz. De lo que pasó en mi camión. Cada palabra era un golpe. Sentí ganas de negarlo, de borrar todo. Y lo hice. Fue un error, dije con voz rota. Estábamos borrachos. La expresión de Daniel cambió. Detrás de la furia apareció algo peor. Dolor. ¿Un error?, repitió. Se inclinó aún más hacia mí, casi susurrando. ¿Tienes idea del miedo que he pasado? ¿De pensar cada día que alguien podía haber visto algo? ¿Que un compañero se enterara y me arruinara la vida? Su vulnerabilidad me desarmó. Ya no era el hombre desafiante que conocí. Era alguien tan asustado como yo. Tragué saliva. Sí lo sé, contesté. He sentido el mismo miedo cada minuto. Su respiración se calmó apenas un poco. Me sostuvo la mirada y preguntó. Entonces, ¿por qué huyes? Ahí, contra aquella pared oxidada, no pude mentir más. Porque no fue un error, confesé. Y eso me aterra más que todo lo demás. El silencio que siguió fue brutal. Vi cómo la rigidez de sus hombros se deshacía. Sus labios temblaron apenas. No, dijo finalmente. No fue solo el alcohol. Llevábamos meses así, midiéndonos. Esa noche solo explotó. Yo asentí. Sus palabras eran la verdad que me negaba. El mecánico gritó desde dentro que mi camión ya estaba listo. El hechizo se rompió. Nos apartamos de golpe, como si alguien hubiera encendido un foco sobre nosotros. Daniel se pasó la mano por el pelo, nervioso. Pues nada, a seguir, murmuró. Pero antes de marcharse sacó su móvil y me lo tendió. Dame tu número, por si hay controles, atascos. Su excusa era débil, pero suficiente. Se lo dicté. Lo guardó sin nombre, solo con una palabra. Ibeco. Yo sonreí apenas. Era perfecto. Discreto. Seguro. Al rato, cada uno volvió a su camión. Lo vi arrancar y alejarse, pero esta vez, antes de desaparecer, me sostuvo la mirada a través del cristal. Fue un gesto breve, distinto a todos los anteriores. Una despedida y una promesa al mismo tiempo. La primera semana después de aquel encuentro en el taller fue un desierto. Ningún mensaje, ninguna llamada. Revisaba el móvil a cada parada, pero la pantalla seguía muda. Creí que había borrado mi número, que todo se había esfumado igual que la tormenta. Me repetía que era lo mejor, que así debía ser, pero la ansiedad me consumía. Una madrugada, cuando salía de un peaje vacío, el teléfono vibró. Un mensaje breve, sin saludo, sin nombre. ¿Dónde estás? Me quedé inmóvil, con las luces rojas del peaje reflejadas en el parabrisas. Contesté con manos temblorosas. A7, dirección sur. Pasaron unos minutos eternos hasta que llegó otra respuesta. Yo también. Te adelanto en 20. Miré por el retrovisor como un condenado esperando la sentencia. Y ahí estaba, el Scania azul iluminado por la luna. Me adelantó despacio, casi provocando. Su intermitente parpadeó 2 veces, un gesto mínimo, pero suficiente para encenderme por dentro. No nos detuvimos esa noche. No hizo falta. Solo aquel cruce de luces en la carretera fue un mensaje claro. Seguíamos ahí, en la misma ruta, con el mismo secreto. Los días siguientes llegaron más mensajes, cortos, secos, siempre con excusas prácticas. Hay control en Almanza. Cuidado en la A3, atasco. Pero debajo de cada advertencia había algo más. Era su forma de decirme, pienso en ti, estoy pendiente. Un sábado recibí uno distinto. Área de servicio kilómetro 312, café. El corazón me golpeó con fuerza. Dudé unos segundos, pero giré sin pensarlo demasiado. Cuando entré en el aparcamiento, lo vi esperándome fuera de su camión. No había sonrisas ni abrazos,
Solo un café caliente entre las manos y una mirada que lo decía todo. Nos sentamos en silencio, con los motores de fondo. No podemos seguir así, murmuró al fin. ¿Así cómo? Pregunté. Como si fuéramos delincuentes. Me quedé sin respuesta. Él bajó la vista, apretando el vaso de cartón. Tengo miedo, Javier. Si alguien se entera, me quedo sin trabajo, sin familia, sin nada. Su voz se quebró apenas, y eso me desarmó más que cualquier grito. Quise decirle que yo también vivía con ese miedo cada minuto, que cada mirada en las áreas de descanso era un juicio silencioso. Pero no lo hice. Lo único que se me ocurrió fue extender la mano y rozar la suya bajo la mesa. No la apartó. Nos quedamos así, con ese contacto mínimo que se sentía como un grito. Fue suficiente para entender que lo nuestro no se borraría con excusas. Sin embargo, la calma duró poco. Una tarde recibí un mensaje inesperado. ¿Quién es el del Ibeco? Era de un número desconocido. Sentí un vuelco en el estómago. Nadie debía tener esa información. Corrí a escribirle a Daniel. ¿Has dado mi número? La respuesta tardó, pero llegó. No, no sé quién es. Ten cuidado. El miedo volvió como un golpe. ¿Nos habían visto? ¿Alguien sospechaba? Esa noche no pude conducir. Aparqué en un descampado y me quedé con el móvil en la mano, esperando otro mensaje. No llegó. Días después, al entrar en un bar de carretera, escuché risas en una mesa cercana. Dos camioneros comentaban algo entre carcajadas. Dicen que en la tormenta de Valencia hubo dos que se metieron juntos en un camión. Ya sabes cómo son esos tipos. Siempre acaban mostrando la cara. Me quedé helado. No dijeron nombres, pero la sospecha me atravesó como un cuchillo. Salí de allí sin pedir la cuenta. Esa misma noche enfrenté a Daniel. Nos vimos en un aparcamiento solitario y fui directo. Alguien habla de nosotros. Él apretó los dientes, furioso. Lo sabía. Siempre hay ojos. El silencio que siguió fue insoportable. Ambos sabíamos lo que significaba. Nuestro secreto ya no era seguro. Y, aún así, ninguno habló de dejarlo. Daniel me miró con una mezcla de rabia y decisión. Si esto se va a descubrir, que sea porque lo elegimos, no porque nos escondemos mal. No supe qué contestar. Solo lo miré, sintiendo que la carretera, por primera vez, no nos daba ninguna salida fácil. Los rumores crecieron más rápido que cualquier kilómetro recorrido. No había nombres, pero las miradas en las áreas de servicio eran cada vez más largas, más inquisitivas. Un gesto torcido, una risa ahogada, un comentario lanzado al aire bastaban para que yo entendiera. Hablaban de nosotros. En el bar de un polígono en Toledo, tres compañeros reían a carcajadas. Al pasar junto a su mesa, escuché claro. Ya ves, dos lobos que no cazan ovejas, cazan entre ellos. Las carcajadas retumbaron. Seguí caminando como si no oyera nada, pero el sudor me recorrió la espalda. Al salir, lo vi. Daniel estaba apoyado en su camión, encendiendo un cigarro con rabia. Me acerqué en silencio. ¿Lo has oído? Preguntó sin mirarme. Asentí. Van a seguir. Cada vez será peor. No tienen pruebas. En este mundo no hacen falta pruebas. Basta con que sospechen. La tensión era insoportable. Pasamos la noche en silencio, estacionados uno al lado del otro, pero sin atrevernos a cruzar más que miradas rápidas. El miedo se nos había metido dentro de la piel. La situación explotó 2 semanas después. En un área de descanso pequeña, coincidimos con un grupo de camioneros conocidos por su lengua afilada. Apenas bajé de la cabina, uno de ellos, un tipo alto y con voz grave, me lanzó al aire. ¿Y qué? ¿Hoy vienes solo o te falta compañía? Las risas que siguieron fueron un cuchillo. Intenté ignorarlo, pero Daniel, que llegaba en ese momento, se detuvo en seco. Su mirada era fuego. ¿Qué has dicho? Escupió. El otro se encogió de hombros. Nada, hombre, solo que ya no se puede ni dejarse ver en los baños. Nunca se sabe quién entra acompañado. El ambiente se volvió denso, cargado.
Daniel dio un paso hacia él, pero lo detuve con la mano en su brazo. «Déjalo». Él respiraba agitado, como un toro al que acaban de soltar. El grupo se alejó entre carcajadas, satisfechos de haber dejado la herida abierta. Esa noche lo enfrenté. «No puedes reaccionar así. Nos estás exponiendo más». Me miró con furia. «¿Y qué pretendes? ¿Que me quede callado mientras nos escupen en la cara?» «Sí, si eso significa sobrevivir». ¿Sobrevivir o vivir muerto? Sus palabras me atravesaron. Durante años había elegido el silencio, la discreción, la jaula, pero verlo temblar de rabia y orgullo me hizo preguntarme si no tenía razón. Los días siguientes fueron un infierno. Cada encuentro con otros camioneros era un examen. Cualquier risa detrás parecía dirigida a nosotros. La soledad de la carretera ya no era refugio, sino condena. Una tarde recibí una llamada anónima. Contesté y una voz distorsionada me susurró: «Ten cuidado con quién te metes, no todos son tan discretos». Me quedé helado. ¿Era una amenaza real o solo un juego cruel? Corrí a contarle a Daniel. Su reacción fue distinta a la mía. «Que hablen, que amenacen. No voy a volver a esconderme». «¿Y si nos hacen daño? ¿Si perdemos todo?» Me miró fijamente. «Ya lo hemos perdido, Javier. Perdimos la tranquilidad en el momento en que nos cruzamos aquella noche de tormenta». Su frase me dejó sin aire, pero entendí que tenía razón. Ya no había vuelta atrás. Días después, el destino nos arrinconó de nuevo. Un control rutinario de la Guardia Civil en plena madrugada nos obligó a detenernos. Los agentes revisaban documentos mientras otros camioneros esperaban alrededor. Uno de ellos, el mismo que se había burlado en Toledo, lanzó en voz alta: «A ver si aquí también los revisan de dos en dos». Las risas estallaron. Un agente levantó la vista, confundido. Yo bajé la cabeza, deseando desaparecer. Daniel, en cambio, dio un paso al frente. «¿Tienes algo que decirme a la cara?», preguntó con voz grave. El silencio cayó de golpe. El otro se encogió de hombros, murmurando algo inaudible. El agente intervino, ordenando calma. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, estacionados lejos de todos, Daniel me miró con una mezcla de cansancio y decisión. «Esto no va a parar, y tarde o temprano tendremos que elegir. O seguimos escondidos hasta que nos rompan, o lo enfrentamos de una vez». No supe qué responder. El miedo seguía clavado en mis entrañas, pero algo en mí empezaba a despertar. Una voz que me decía que no podía seguir huyendo eternamente. La carretera nos había unido. Ahora parecía decidida a ponernos a prueba hasta el límite. El silencio entre nosotros se había vuelto insoportable. Daniel me lo advirtió. La carretera no perdona, y los hombres menos. Cada parada era una trampa posible, cada mirada una acusación disfrazada. Yo seguía huyendo, él quería plantar cara. Dos formas de sobrevivir que tarde o temprano chocarían. El golpe final llegó una noche cerca de Sevilla. Habíamos coincidido en una gasolinera. El ambiente estaba cargado, y antes de que termináramos de repostar, aparecieron dos de los camioneros que más habían alimentado las burlas. Se acercaron con sonrisas torcidas. «Mira quiénes están aquí, las parejitas del asfalto», dijo uno. El otro añadió: «¿Ya os habéis repartido la cama o todavía discutís?». Daniel se tensó. Yo lo vi. Sabía que estaba a punto de estallar. Me puse delante para frenarlo, pero ya era tarde. Dio un paso hacia ellos con la mirada fija. «Basta». Su voz fue firme, grave, como una orden. «¿Basta de qué?», se burlaron. «De esconderos detrás de chismes, de jugar a ser hombres a costa de los demás». El ambiente se volvió denso. Los otros se miraron entre risas, pero Daniel no retrocedió. Yo temblaba por dentro, temiendo que aquello acabara mal. Entonces ocurrió lo inesperado. Un camionero mayor, que había estado observando desde su mesa, se levantó. Caminó despacio hacia nosotros y dijo: «Dejadlos en paz». Los burlones lo miraron sorprendidos. «¿Y tú qué pintas aquí?».
que llevo 30 años en la carretera. He visto demasiadas cosas, y os diré algo. Cada uno carga con su soledad como puede. Si ellos la comparten, no es asunto vuestro. El silencio fue total. Nadie esperaba esa intervención. Los dos burlones bufaron, lanzaron una última mirada de desprecio y se marcharon sin más. Daniel respiró hondo, todavía tenso. Yo lo miré, y supe que aquello había sido un punto de inflexión. No porque los rumores se acabaran, sino porque alguien, aunque solo fuera uno, había roto la cadena del desprecio. Esa noche, aparcados lejos de la estación, hablamos de lo que había pasado. ¿Ves?, dijo Daniel. No todo el mundo está en contra. Siempre hay alguien que entiende, aunque no lo diga en voz alta. ¿Y si la mayoría no lo entiende nunca?, pregunté. Entonces al menos habremos vivido como queríamos, no como nos obligaron. Sus palabras me golpearon. Comprendí que había pasado demasiado tiempo escondiéndome, convencido de que el silencio me protegía. Pero el silencio también me estaba matando. Los días siguientes fueron extraños. Algunos nos evitaban, otros seguían lanzando comentarios, pero ya no era lo mismo. Después de Sevilla, yo había cruzado un límite interno. Me descubrí contestando miradas con la cabeza en alto. Daniel no estaba solo, y yo tampoco. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era mi hermana, con la que llevaba años sin hablar. Me preguntó si era cierto lo que algunos habían insinuado. Mi corazón se detuvo. Dudé, como siempre, pero esta vez respondí con claridad. Sí, es cierto. Hubo un silencio largo al otro lado. Temí lo peor, pero su voz llegó calmada, incluso cálida. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Yo no soy como papá. No voy a juzgarte. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía alivio en lugar de miedo. Esa noche se lo conté a Daniel. Él sonrió, cansado pero orgulloso. ¿Lo ves? No todo es condena. A veces la vida sorprende. La carretera siguió siendo dura, el trabajo igual de implacable. Pero algo había cambiado. Ya no éramos dos sombras esquivas, sino dos hombres que habían sobrevivido a la tormenta del desprecio y al veneno del silencio. Los que nos atacaron terminaron por quedarse solos. Su burla perdió fuerza cuando otros empezaron a callarlos. Y aunque nunca desaparecieron del todo, dejaron de tener poder sobre nosotros. Una madrugada, conduciendo por la autopista hacia Lisboa, recibí un mensaje de Daniel. No decía nada, solo una foto tomada desde su cabina. El sol asomando sobre la línea del horizonte. Respondí con otra foto igual. El mismo sol visto desde mi ángulo. En ese instante lo comprendí. El miedo seguía ahí, pero ya no nos gobernaba. El peso de los juicios, las risas, las amenazas, no era mayor que nuestra decisión de seguir adelante. Porque al final, la carretera no mide hombres por los rumores que dejan atrás, sino por la fuerza con la que siguen conduciendo. Y nosotros, Javier y Daniel, seguimos adelante, juntos, contra todo.